Muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Damos gracias al Señor porque hoy seguimos con las enseñanzas acerca del reino. Es una bendición de verdad cada semana poder transmitir este programa, sea que lo vean en la tarde, en la mañana o por la noche. Y el tema de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo entrar al reino? Y la cita bíblica está en Juan 3, del 1 al 7, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 14, verso 17, encontramos otra escritura que dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Número 1, Jesús dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar y caminar en el reino de Él, en el reino de Dios. En una forma literal tiene que ver con el bautismo que instituyó Jesús, con el bautismo y con el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Espiritualmente, nacer del agua significa ser renacido de la simiente incorruptible que es la palabra de vida, la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando somos bautizados en agua y nos bajan a las aguas, ese bautismo nos concede, juntamente con la aceptación del sacrificio de Jesús, la salvación. En la palabra de Dios dice en Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo se refiere al que ordenó Jesús, que tiene que ver con confirmar o sellar su obra redentora. Es la expresión de una limpieza interior, una vida nueva que procede de la palabra misma, la cual es espíritu. Es maravilloso entender esto, porque Jesús se lo mencionó a Nicodemo como un acto necesario. Hasta que Él resucitó fue que les habló a sus discípulos de ello como un mandamiento. Es como un sello profético, el nuevo nacimiento con el agua. Sumergirnos en ella como un testimonio público de que hemos muerto al mundo y al pecado, pero que hemos también resucitado juntamente con Cristo y ahora podemos estar
dentro del reino de los cielos y sentarnos juntamente con Él en su trono. Qué maravilloso, mis amados hermanos, hermanas, los que siguen estas enseñanzas, entender que para entrar al reino necesitamos aceptar a Jesús. Pero el bautismo también es un mandamiento, como el sello, como la cereza del pastel. Y eso es sencillamente maravilloso. Es maravilloso, de verdad que es maravilloso. Y dice la palabra del Señor en Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibiréis. Qué poderoso. En los relatos del Evangelio nos traen claridad acerca de entrar o no entrar en el reino. La sencillez, la fe sencilla de un niño es la que hace que podamos movernos y entrar en el reino de Dios. Es la que trae los beneficios de ese reino a nuestras vidas. En Marcos capítulo 10, verso 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviéndoles a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas le son posibles a Dios. Así es. Si alguien confía en sus bienes naturales y no en el dador de los bienes, le será muy difícil entrar en ese nivel de reino espiritual. Los cristianos del primer siglo decían referente a entrar al reino de Dios, porque es fácil confiar cuando hay bastante dinero, no hay problema, porque si hay una necesidad, entonces uno lo soluciona. Pero cuando necesitamos confiar de que Dios es el que va a obrar y va a hacer el milagro, es maravilloso. Sí, el ojo de la aguja que habla ahí se refiere a una entrada pequeña, como de 1 metro de alto, por donde entraban algunos comercios, algunas cosas que se comerciaban. Entonces los camellos pues son más altos, entonces era algo imposible de hacer. Sin embargo, Dios lo puede hacer todo. Y de verdad, la bendición integral de Dios, que tiene que ver con ser bendecido espiritualmente, ser bendecido sentimental, emocionalmente, y tener abundancia de las cosas necesarias para la vida, es el deseo de Dios. Pero cuando alguien pone su confianza en lo material, cuando su confianza está en lo material y no en el poder de Dios, ahí es donde se vuelve difícil entrar en el reino. En Hechos capítulo 14, verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio
que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber situaciones donde nuestra fe, como el oro, va a ser probada. Qué importante que el apóstol Pablo les dice a los primeros hermanos, y hoy nos lo dice a nosotros el Espíritu Santo a través de este versículo, que es necesario que a través de esas pruebas o tribulaciones desarrollemos la fe como un niño para poder vencer y ver el reino de Dios manifestándose como la respuesta que necesitamos. Sí, porque a veces el Señor es el que permite que venga la prueba a nosotros para Él probarnos, para ver cómo vamos a accionar y reaccionar. Si le creemos al Señor o nos quejamos, porque hay pruebas que Dios lo permite, que vienen de Él. No necesariamente tiene que ser que viene de Satanás, sino viene de Él, para probarnos, para ver si hemos crecido, para probar nuestra fe. Porque es necesario que Él nos pruebe para ver, y nosotros echamos de ver el crecimiento. Nosotros lo vemos. Si en esta prueba no me quejé, digo, bueno, pasamos el proceso. Entonces Dios nos lleva y nos aumenta la fe. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte. No basta con decir Señor, Señor en la boca, porque cualquiera le dice Señor a Jesús, pero reconocer su señorío está relacionado con hacer la voluntad de Dios. Aunque nos cueste persecución, cárcel, o como era en los días primeros, eran mártires por causa de su fe. Cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos envía a hacer, estamos visando nuestro pasaporte celestial para entrar un día al reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Esta escritura es fuerte, porque esta escritura donde dice hacedores de maldad, en otras versiones alternativas al arameo bíblico es los que viven sin ley. En otras palabras, los que crean su propio evangelio, porque para ellos hay cosas que no son malas y tienen una doble vida. Consultan a la diosa Fortuna, practican los pecados sexuales, se desenfrenan por la pasión desmedida por el dinero, por los bienes materiales, mienten en el nombre del Señor. Entonces, qué importante entender por qué. Porque dice que algunos profetizaron en su nombre. Significa que al inicio sí hablaban de parte de Dios. Dice que echaban demonios en su nombre.
Entonces tenían la autoridad legal de Dios en sus vidas. Y también dice que hicieron muchos milagros en su nombre. Tenían dones de sanidad y milagros que respaldaban la palabra que predicaban. Pero ¿qué pasó con ellos? Se desviaron del camino y se hicieron hacedores de maldad. Practicaban la doble vida. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos, amados. No es porque tengamos una gran unción o tengamos un gran milagro o gran salvación o la profecía se cumpla. La garantía está en siempre hacer la voluntad de Dios. Y eso nos llevará a cuidarnos de todas aquellas cosas que el enemigo enviará para tentarnos, para hacernos caer de la gracia y de la manifestación real del reino de Dios que está entre nosotros. Es de verdad una gran bendición cada día que compartimos con ustedes, estos días jueves que compartimos con ustedes esta breve exposición del Evangelio. Que es muy importante hacer un repaso sobre el reino de los cielos, que es maravilloso. Y hay algo aquí que a mí me dejó pensando. Dice, cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos envía a hacer, estamos visando nuestro pasaporte. O sea, cuando caminamos en obediencia, aunque no entendamos, aunque veamos que está difícil la cosa, pero obedecemos a Dios y sabemos que Él va con nosotros, tenemos esa confianza y seguridad que Él nos envió y que Él está con nosotros y Él va con nosotros. Obedecemos aunque no entendamos nada, aunque esté oscuro, aunque la prueba está dura, aunque no entendamos lo que estamos haciendo, pero en obediencia tenemos que hacerlo. Entonces, eso es una que dice que es una, estamos sellando el pasaporte. Sí, es bonita la explicación. Sí, muy hermoso esa parte, porque muchos dicen es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien o entendemos, pero cuando no entendemos, así es, y es difícil, pero por obediencia lo hacemos. Mis amados, que el Señor me los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, su enseñanza, que es maravillosa para nosotros. Dios me les bendiga, hermanos. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que esta semilla se siembra en sus corazones. Amén y amén.